Buenos días. El gran desafío de Hechos continúa. La verdad que es súper difícil predicar este libro sin equivocarse, o tratando de no equivocarse. Es un libro bastante complicado, bastante difícil. Es una bendición poder también pensar en él. Es una bendición poder dedicarle tiempo a Hechos. Usted sabe que la mayoría de las herejías dentro de la iglesia cristiana vienen de un mal entendimiento o del Antiguo Testamento o de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Entonces es sumamente importante para nosotros como iglesia tener bien claras las cosas. Es un desafío muy grande, es un desafío que lleva mucho tiempo resolver, pero es un desafío que tenemos que enfrentar en algún momento y es un buen momento para la iglesia. Y dentro de esto hay partes de la Biblia que nos dejan un final abierto, ¿sí? Una de ellas es el libro de Jonás. ¿No les pasa que al leer Jonás decís, ¿qué pasó con Jonás? ¿Cómo siguió la historia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se enojó con Dios por el tema de la calabacera? ¿Se le pasó a Jonás? ¿Se rebeló contra Dios? ¿Se arrepintió? ¿Se enojó más? Y no sabemos, y queda la intriga, queda el suspenso, queda el final abierto. Y en varias historias de la Biblia pasa lo mismo y nos queda la duda, ¿qué habrá pasado después con este o con este o con este? Y en Hechos también sucede y hoy vamos a quedarnos con un final abierto. ¿Qué pasó luego de esto? No sabemos. Y siempre recordar de que estamos viendo un periodo sumamente especial de la iglesia al ver Hechos. Su expansión está comenzando, Jerusalén deja de ser el centro de la fe y antes ejercía una fuerza centrípeta para los judíos, pero ahora para los cristianos ejerce una fuerza centrífuga, o sea, de Jerusalén al mundo sale el cristianismo. ¿Hasta dónde? Hasta el fin de la tierra, hasta Argentina incluso. Y desde Jerusalén van a ir predicando en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el desafío que nos acompaña siempre, con gran parte de los textos bíblicos es distinguir entre lo descriptivo y lo prescriptivo. O sea, ¿qué está describiendo y qué está mandando que hagamos? Y distinguir también entre lo excepcional y lo normativo. O sea, cuando hay algo que es excepcional y es del momento y en esa situación, y cuando eso se transforma en una norma, ¿sí? Generalmente lo normativo tiene, más que un indicativo, un imperativo. Hagan esto. Pero no es que tenemos que imitar todo lo que pasa en la Biblia, porque si no terminamos haciendo cosas que no debemos hacer y creyendo cosas que no debemos creer. Acompáñenme por favor a Hechos 8. Vamos a ir a Hechos 8, 4 al 8. Vamos a leer hasta el 25 hoy. Va a ser una gran lectura. Y vamos a establecer un pequeño bosquejo. A esta parte le vamos a poner introducción, que va a ser del 4, Hechos 8, 4 al 8, ¿sí? Del 4 al 8, introducción. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes, unánimes, prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había un gran regocijo en aquella ciudad. Esta es nuestra introducción, ¿sí? Felipe, el evangelista, no es el apóstol, pero junto a los otros dispersos, se han transformado en misioneros, ¿sí? Son pequeños misioneros. Pequeños en el sentido de que no han estado tan preparados como los apóstoles, sin embargo en la dispersión Dios los usa para que el evangelio vaya llegando a las nuevas regiones. Ellos llevaban consigo ese gran tesoro que Pablo describe como un tesoro en vasos de barro, ¿sí? Es el evangelio, la declaración de Dios de reconciliación con los hombres a través de Jesucristo. Este Felipe, el evangelista, no es el apóstol,
es uno de los elegidos en 2 capítulos, hace 2 capítulos, para servir las mesas, y luego va a ser llamado Felipe el Evangelista. Felipe, al igual que Esteban y los apóstoles, son usados por Dios para hacer señales. Y vamos a ver señales en Hechos por las 2 razones de siempre, ¿sí? ¿Cuáles son las 2 razones por las cuales hay señales en la Biblia? Una es inaugurar un nuevo pacto, y estamos en plena inauguración de un nuevo pacto. Y 2, la confirmación de un mensaje a través de la confirmación de un mensajero como enviado de Dios. O sea, Dios en la Biblia usa las señales para 2 cosas. En realidad usa las señales de manera que sean 2 medios para una cosa, para señalarse a sí mismo. Señalan, por eso la Biblia usa una y otra vez la palabra señal, y no tanto milagro, sino señal. Y Juan hace mucho énfasis en esto. Está señalando algo. ¿A quién? A Dios. Pero siempre es por 2 cosas. O se inaugura un pacto, por eso en la época de Jesús y sus primeros seguidores hay una gran explosión de señales, y en la época de Moisés y Josué también, porque se están inaugurando pactos. Y también cuando es necesaria la confirmación de un mensaje a través de la confirmación de un mensajero como enviado de Dios. ¿Se acuerdan un poquito de los samaritanos, que es nuestra región geográfica de hoy? Estos tienen un canon selectivo, creen en el Pentateuco y nada más del Antiguo Testamento, y algunos comentarios sueltos. Ellos son mestizos, no son israelitas étnicamente puros, sino que son mestizos desde el tiempo en el cual Asiria conquistó las tribus del norte. Entonces hay cierta bronca con los judíos, y hay un rechazo mutuo, hay una pica ahí horrible, pero tenemos que saber esto. Algunos de ellos sí querían creer en Dios, sí tenían temor de Dios. El tema es que desde la época de Jeroboam, cuando el hijo de Salomón comete un montón de errores, entonces él se llama Roboam, se divide el reino en 2, Jeroboam reina en el norte, él establece otro lugar de alabanza, de adoración, otro lugar de culto. Entonces quedan despreciados, los samaritanos van a otro lugar a celebrar a Dios, pero Dios había dicho que tenía que ser en Jerusalén. Entonces hay un problema acá religioso, hay un problema étnico, racial, hay un problema social, hay un problema de muchos tipos, y hace falta que frente a estos samaritanos quede confirmado el mensaje y la identidad del mensajero. Entonces es necesario, teniendo en cuenta su contexto, de que queden confirmados quiénes eran mensajeros de Dios. El tema es que llega Felipe a Samaria predicando a Cristo, nos dice ahí. Dice el 4, les predicaba a Cristo. El 5. El 6 dice que las multitudes prestaban atención por las señales que hacía. Dice el 7 que eran sanados muchos, y dice el 8 que había mucho regocijo en la ciudad. Y la gente prestaba atención a lo que decía porque veía las señales. Y este es el verdadero propósito de las señales, ser un medio, nunca un fin, ¿sí? Nunca un fin. Si usted ve que alguien habla de señales como un fin, huya de esa iglesia, huya de esa congregación, huya de ese evento. Las señales son un medio. ¿Para qué? Para señalar a alguien, a Dios, señalar a Jesús, señalar el Evangelio. Y había mucha alegría. Y en este contexto va a aparecer alguien muy particular, el mago Simón. El bosquejo va a girar alrededor de Simón, pero igual voy a hacer algunas observaciones que hacen falta en esta parte de Hechos. Tenemos la introducción, el contexto, y vamos a la presentación de Simón. Vamos a leer Hechos 8, 9 al 11. Hechos 8, 9 al 11 dice, hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Esta es la presentación de Simón. ¿Cómo se llama? Simón. Vamos a hacer su currículum. Simón es hechicero, cuenta con la atención de los samaritanos por su magia. Era realmente un showman. Las señales en él son todo, no son señales para él. Es magia lo que hace y apuntan a él. A él le gustaba eso. La gente decía, este es el que se hace llamar el gran poder de Dios. Mirá vos, tenete un sobrenombre, ¿no? Es soberbio, tiene aires de grandeza, de superioridad, de poderoso, de divino. Fíjense, este Simón, el mago Simón,
Vimos la introducción, la presentación, y acá aparece la competencia para Simón. Hechos 8, 12 al 17. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Bueno, acá comienza con un pero. ¿Vieron? Cuando hay un pero hay un contraste. Llega Felipe y hay un contraste con Simón el mago. Felipe hace señales, pero ¿para qué? Para presentar a Jesús, para presentar el Evangelio. Simón hace señales para subir su ego y creerse más poderoso. Y la gente no solo se sorprende al ver y oír a Felipe, que es lo que sucedía con Simón, la gente se sorprendía, mira lo que hizo, sino que con Felipe pasa algo más. Creen en el Evangelio y son bautizados. Simón era un showman, en cambio Felipe era un mensajero, alguien que señalaba algo más grande que él. Felipe señalaba a Jesús y al Evangelio. Simón formaba parte de aquellos que oyeron, creyeron y fueron bautizados. Creyó, fue bautizado, permanecía cerca de Felipe. ¿Vieron lo que dice? Y después de bautizarse continuó con Felipe. O sea, es alguien que, si nosotros no conociéramos la historia y hubiéramos leído solo hasta acá, solo estos sucesos, podemos esperar un futuro prometedor para Simón el mago. Ya lo imaginamos dando testimonio en algunas iglesias, ¿verdad? Yo era hechicero, pero un día vino Felipe y desde ese día no me separo de él. Yo antes hacía magia, pero ahora señalo a Cristo y el Evangelio. Lo podemos imaginar así, ¿no? Y si la historia quedara acá, podríamos asumir muchas cosas y todas serían buenas. Fíjense, la gente oye Felipe, creen en el mensaje que llevaba Felipe, que era el Evangelio, se bautizaban. Y en el caso de Simón, Simón se queda al lado de Felipe. No quiere que Felipe se le escape, quiere seguir viendo Felipe, seguir oyendo Felipe, seguir viendo lo que Felipe hacía. Se queda cerca de Felipe. Podríamos decir, este es el inicio de un gran discípulo, de un gran seguidor de Cristo. Pero la historia sigue. Y acá es donde tengo que hacer algunas observaciones antes de seguir mirando a Simón. Voy a leer del 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Bueno, este pasaje ha dado lugar a muchos errores doctrinales, tanto dentro del catolicismo como dentro del evangelicalismo. Y resolver este pasaje lleva tiempo, no es tan complejo, pero tenemos que hacer observaciones antes de seguir mirando a Simón. Siempre tenemos que tener en cuenta que cada parte de la Biblia debe ser vista a la luz de todo el resto de la Biblia, ¿sí? Y la teología sana se logra solamente cuando se tiene en cuenta todo lo que la Biblia dice al respecto, ¿sí? Si yo no tengo en cuenta todo lo que la Biblia dice al respecto de un punto, yo no puedo tener teología sana, mi teología está enferma. Yo tengo que conocer el todo. Y uno puede decir, bueno, pero eso lleva mucho tiempo. Y bueno, sí, estamos hablando de Dios. ¿Qué cree que se puede estudiar a Dios de la misma manera que la que se puede estudiar un vaso? No, lleva tiempo estudiar a Dios. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Cada parte de la Biblia debe ser vista a la luz del todo y yo tengo que establecer mi conocimiento a partir de una doctrina completa. Acá tenemos imposición de manos, tenemos bautismo, tenemos que reciben el Espíritu Santo después de haber creído y después de haber sido bautizados. Está todo muy raro acá. Pero bueno, vamos a tratar de descifrar este pasaje y hacer estas observaciones para que de nosotros no crezcan errores doctrinales a partir de este pasaje. Una observación que tenemos que hacer es que Jesús, en Mateo 16, 19, le había dado las llaves del reino a Pedro en representación de los apóstoles. Y algo que vamos a ver a lo largo de Hechos es que el Espíritu Santo va siendo recibido en cada región recién luego de que los apóstoles lleguen. ¿Por qué? Porque a los apóstoles les dio la llave del reino. Entonces lo que está pasando en Samaria, que recién cuando llegan los apóstoles llega el Espíritu Santo, lo mismo va a pasar cuando se acerquen al primer gentil, en representación de todos los pueblos que están más allá de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me siguen?
Los apóstoles tienen la llave del reino y hasta que ellos no llegan a una región en representación de las regiones que están unidas a esa región, no llega el Espíritu Santo, ¿sí? El Evangelio llega a Samaria, pero los apóstoles que tienen la llave todavía no llegaron. Entonces llegó el Evangelio, pero hasta que un apóstol no llega, el Espíritu Santo no va. Luego en Samaria no hace falta más que vayan los apóstoles y no hace falta más esta situación. Pero ¿qué pasa cuando aparece el mismo gentil en representación de todas las otras naciones? Va a pasar lo mismo. Hasta que no llegue un apóstol, no va a llegar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios le dio a los apóstoles, a Pedro en representación de ellos, las llaves del reino, ¿sí? Uno puede hacerse un montón de ideas raras y la verdad que no puedo decir en un rato de prédica todo lo que hay que estudiar para llegar a estas conclusiones, pero si uno lee Hechos y tiene en cuenta todo lo que la Biblia dice, esto se hace evidente. ¿Por qué hace falta que lleguen ellos? Porque ellos tienen la llave del reino. Los apóstoles tienen la llave del reino. Otro punto. El bautismo siempre debe ser según la fórmula trina, la que mandó Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Bauticen ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá Hechos dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, los herejes unicitarios creen que, no, Jesús es la Trinidad. No, Jesús no es la Trinidad. Y por otro lado, hay gente que cree que ese bautismo no era válido porque fue en nombre de Jesús. No. ¿Qué está haciendo Lucas? Lucas está haciendo lo que otras personas del tiempo de la Biblia hacen. Un resumen por asociación. Jesús representa todo lo que tiene que representar ahí. Vamos a ver esto una y otra vez a lo largo de la Biblia. No es que esté excluyendo la fórmula trinitaria, sino que dice, creyeron en el Evangelio de Jesús y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero no niega esto que hayan sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que Lucas está haciendo un resumen típico de su época y típico de su entorno inmediato, ¿sí? En los hebreos esto es muy común, aunque Lucas no sea hebreo, en su contexto y con quien se está rodeando, esto es muy común. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo la palabra a lo largo de la Biblia es adorada, alabada, ¿por qué la palabra, la Biblia, es adorada? Porque representa a Dios. No es el libro impreso lo que es adorado, es Dios. Hay una representación y eso sucede muchas veces, hay un resumen por asociación, ¿sí? Entonces el bautismo siempre debe ser según la fórmula trina, la que mandó Jesús. Otra observación que lo hemos desarrollado en otras prédicas es que el Espíritu Santo habita en cada hijo de Dios, ¿sí? Este pasaje nos da el ejemplo de que es posible de que alguien cree en el Evangelio sin ser salvo y sin ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es un asentimiento solamente intelectual, sin una transformación espiritual. ¿Acá vemos gente que creyó? Sí, pero ¿eran salvos? No, porque no tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es posible que dentro de nosotros haya personas que intelectualmente crean en el Evangelio, el diablo también lo hace y lo hace mucho mejor que nosotros, pero a un nivel intelectual, no espiritual. Y también nos deja claro que es posible que una persona crea en el Evangelio, sea bautizada y aún así no sea hijo de Dios, porque el bautismo no salva. El problema de fondo es que es un creer intelectual. Otra cosa que hay acá es que ellos reciben el Espíritu Santo ¿cuándo? Cuando los apóstoles imponen sus manos sobre ellos. Pero hay un propósito que también está ligado al contexto. La imposición de manos es una señal de identificación. Entonces, teniendo ellos, los apóstoles, la llave del reino, y comprendiendo que Jesús les había enviado a compartir el Evangelio con toda cultura, ellos estaban identificándose como parte de lo mismo al imponer sus manos sobre los samaritanos. No es una especie de superpoder, a ver, vení que te doy el Espíritu Santo. No es eso, no es eso. Como ellos son los que tienen las llaves y ellos se están identificando con una etnia que no forma parte del pueblo de Dios hasta el momento, ellos están diciendo vamos a ser parte de lo mismo. ¿Me siguen? Y en el judío esto es súper fuerte, porque antes de sacrificar o de enviar al exilio un cordero, ¿qué hacía el sacerdote o la persona que sacrificaba? Ponía su mano mientras lo degollaba. ¿Por qué? Porque se estaba identificando con ese cordero que debía morir, que moría en su lugar. ¿Me siguen? Es re fuerte esto en la Biblia. No es que los apóstoles hacían, bueno, recibe el Espíritu Santo. No, recibe, no. Se están identificando, esto es hermoso. ¿Por qué imponen sus manos? Porque dicen, los samaritanos son parte de la misma familia comprada por Cristo. Es hermoso. ¿Pero por qué reciben el Espíritu Santo? Porque son los apóstoles inaugurando una nueva región por el reino. Es hermoso esto. Pero ¿cuántas herejías surgen de acá?
Este pasaje es terrible. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, imponen sus manos sobre los samaritanos porque son parte de los salvados por Dios a través de Jesús, a través del Evangelio. Entonces, entre estos dos factores, las llaves del reino y la identificación, los primeros, no todos, los primeros samaritanos convertidos recibieron el Espíritu Santo recién cuando los apóstoles llegaron e impusieron sus manos sobre ellos. La imposición de manos no es un superpoder, sino que es una señal de identificación, y en este momento particular, combinado que ellos tenían las llaves del reino, inaugurando una región, se identificaban con los creyentes de esa región al hacer esto. Bueno, este es un desafío que nos acompaña siempre en Hechos, distinguir lo descriptivo, lo prescriptivo, lo excepcional de lo normativo. Vamos a ver muchas situaciones excepcionales. ¿Por qué? Porque es la primera vez que llega el Evangelio a alguna región. Y así es, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos tienen un montón de situaciones excepcionales que no son normativas. ¿Cuándo sé que algo es normativo? Cuando Dios le da forma de mandamiento o de indicativo, de imperativo o de indicativo. Hagan esto. ¿Sí? No es que yo tengo que imitar todo, sino que tengo que ver que aquello que yo imite sea mandado por Dios. Dentro de lo que pasa, hay buenos ejemplos, malos ejemplos, y la gente que quiere desprestigiar al cristianismo usa lo descriptivo y lo excepcional para hablar en contra de la Biblia. Y muchos cristianos, errando, usan eso mismo para establecer prácticas y doctrinas erradas. Siempre tenemos que distinguir lo descriptivo, lo que está describiendo, de lo prescriptivo, lo que manda. Y siempre distinguir lo excepcional, algo que sucede una vez, porque se inaugura una sola vez, de lo normativo. Esta es la norma. ¿Sí? Volvemos a Simón, luego de esta revolución de neuronas. Volvemos a Simón. Vamos a ver el error y pecado de Simón, del 18 al 19. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de la mano de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el pecado de Simón? Bueno, hago una aclaración para reforzar lo anterior antes de que sigamos. ¿Por qué el Espíritu Santo no llegó cuando Felipe predicó? Porque esa región no estaba inaugurada. ¿Por qué no estaba inaugurada? Porque los apóstoles no habían llegado a abrir esa región. ¿Por qué no había llegado el Espíritu Santo? Justamente por lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Simón ve, Felipe hace señales, ese milagro, pero nadie recibe el Espíritu Santo. Pero llegan los apóstoles se identifican con los samaritanos y el Espíritu Santo llega. Entonces Simón dice, para, yo quiero esto. ¿Cuánto vale? Pon un precio, yo firmo. Y Simón quería comprar la autoridad divina. Fíjense que el 19 dice, denme también a mí esta autoridad. Y el 18 dice, les ofreció dinero. O sea, era ignorante y era arrogante. Creyó sinceramente que la autoridad espiritual era algo que estaba a la venta y a lo que se le podía poner precio. Y esto dio lugar, hasta el día de hoy, a algo que se llama simonía. ¿Sí? Si usted busca el diccionario en español, no un teológico, en español, le va a decir algo así más o menos. La simonía es la acción o intención de negociar con cosas espirituales como los sacramentos o los cargos eclesiásticos. ¿Les suena esto? Y por lo menos dos cosas están mal en la cabeza de Simón, en su corazón, en lo que Simón está haciendo. Uno, lo más fácil, querer cambiar dinero por poder espiritual. No hay forma de que vos compres una bendición. Ni una autoridad, ni un lugar, ni poder, ni nada. Y segundo, hay otro error que suele pasar desapercibido. Es creer que todos estamos llamados a lo mismo y que eso se puede solucionar con dinero. No todos estamos llamados a lo mismo y obviamente eso no se soluciona con dinero y no se soluciona de ninguna manera porque el Espíritu Santo es quien da los dones y los llamados.
Entonces no es que Simón podía ser un apóstol, no lo podía ser nunca, ni siquiera, de ninguna manera lo podía hacer. Porque Dios le regaló el apostolado a los 12, contando a Matías, y 13 contándolo a Pablo. Pero hay dos errores acá. Uno, querer comprar poder espiritual o algo espiritual. Y dos, creer que todos estamos llamados a lo mismo. Y la Biblia nos describe como un cuerpo, y cada cuerpo tiene varios miembros, y cada miembro tiene una función, y el miembro que quiere tener el uso de otro miembro es un necio. Entonces Pablo dice, mira, la mano no le puede decir al resto del cuerpo, yo no te necesito. Y nosotros sabemos que un ojo no sirve de nada para agarrar cosas. Y está la mano ahí, déjala que agarre cosas, está el ojo ahí, déjalo que vea. Cada cosa según su función, ocupando su lugar. Acá estos dos errores son básicos. Querer comprar algo espiritual es un error garrafal, y creer que todos estamos llamados a lo mismo es otro error garrafal. Entonces, ¿cuál era el error y pecado de Simón? Esto que acabamos de decir. Otro punto, el corazón de Simón. Vamos a ver qué dice Pedro del corazón de Simón, del 20 al 23. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Qué vemos del corazón de Simón? Bueno, Simón deshonró a Dios creyendo que lo suyo podría ser comprado. Es una deshonra para Dios pensar que con plata emitida por un Estado podés comprar algo del reino de los cielos. O sea, y más si estás en Argentina o en Venezuela, ¿no? Qué ridículo, Simón. ¿Cómo vas a osar comprar un poder espiritual? Y dice Pedro que Simón no era recto. Dice Pedro que Simón vivía preso de ese pecado, en amargura, y que su corazón tenía maldad. Y sigue, 24 y 25. Pero Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado de la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Bueno, acá termina el texto de hoy. La nota final es que Pedro y Juan siguen predicando a Jesús en toda la región. ¿Vieron? El 25 dice, testificando solemnemente y ha hablado de la palabra del Señor. Iniciaron el regreso a Jerusalén, ¿cómo? Anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. O sea, Juan y Pedro siguen predicando a Jesús en toda la región conforme a lo que Jesús ordenó y decretó. Y sí sabemos qué pasó con Juan y Pedro. Pero por otro lado, nos queda un final abierto para Simón el mago. Simón nos desconcierta. Fíjense las cosas positivas. Por un lado, creyó intelectualmente, fue bautizado, tuvo remordimiento, tuvo temor del juicio de Dios y pidió ayuda. Y algunos ven a esto como una señal de que Simón fue salvo. Juan Calvino fue uno que dijo, no, Simón era salvo. Por el otro lado, la mayoría de los comentaristas dicen otra cosa. Por otro lado, está confundido respecto a la fe y a la autoridad espiritual, estaba preso de un pecado y no era íntegro. Ahora, por esto hay gente que dice Simón no fue salvo. Y algunos testimonios de las generaciones siguientes lo identifican como uno de los padres del gnosticismo, que es una secta hereje que le hace mucho daño hasta el día de hoy al cristianismo. Pero también está abierta la posibilidad de que no haya sido este Simón el padre del gnosticismo. ¿Qué pasó con Simón? Nos queda un final abierto. Nosotros podemos suponer, podemos sospechar, podemos elegir nuestra postura, vemos las cosas buenas que hizo, vemos las cosas malas que hizo, pero no podemos tener la certeza de la realidad espiritual de Simón. Era salvo pero confundido, e inmaduro, no era salvo. Y Lucas hace un silencio acá, que era el dato clave. Simón, ¿recibió el Espíritu Santo? Porque si lo recibió, ya sabemos que era salvo. Pero si no lo recibió, sabemos que no. Y Lucas no dice nada. No lo niega ni lo afirma. ¿Qué pasó con Simón? ¿Qué pasó con Simón?
Usted va a decidir sospechar, va a decir, no, Simón se fue, mira estos argumentos, se fue al infierno. Otro va a decir, no, Simón era un hijo de Dios, se fue al cielo, mira los argumentos. La Biblia nos deja un final abierto respecto a Simón, el mago. Con Pedro y Juan no, fíjense qué diferente, salen de la escena obedeciendo al Señor, cumpliendo su propósito, sin importar los riesgos. Ellos van a ir a predicar a los pueblos samaritanos, en donde había una bronca muy grande, donde ellos exponían su vida al predicar a Cristo, porque simplemente por el hecho de ser judíos, expusieron sus vidas predicando en las aldeas samaritanas. Pero ellos obedecen a su Señor. Sabemos muy bien lo que pasa con ellos. Es más, respecto a Juan, tenemos una claridad muy linda y te voy a mostrar cómo Lucas, porque hay una metanarrativa no solo de la Biblia, sino de que cada persona vos podés ver, sobre cada persona podés ver la evolución de una persona y podés agarrar y decir, bueno, voy a estudiar solo la vida de alguien. Y fíjate lo que Lucas escribe en Lucas 9, 51 al 56, con respecto a Juan, que es el mismo, Lucas es el mismo autor de Hechos. Entonces fíjate lo que el autor de Hechos y el autor de Lucas escriben de Juan, Lucas 9, 51 al 56. Dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. ¿Me siguen? O sea, Jesús sabe que va a ascender, que tiene que ir a Jerusalén. Entonces manda a los apóstoles a preparar el camino, a preparar el lugar en una aldea de los samaritanos, pero los samaritanos no les reciben. Dice el 54, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego y los consuma? Lo ve a Juan con su hermano diciendo, Señor, para, ¿cómo que esto no te van a recibir? Hagamos una cosa, habilítame el pedido de fuego, que caiga fuego sobre ellos. Me causa mucha gracia cuando hay iglesias que cantan que caiga fuego, no saben de lo que están hablando, pero ¿cómo van a pedir que caiga fuego? Y Jesús se vuelve y los reprende y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pero fíjate que Juan era de Jesús, pero Juan no sabía, no tenía madurez espiritual. Juan, en Lucas 9, dice, Señor, para, yo los arreglo a los samaritanos. ¿Quieres que pidamos fuego y que caiga sobre ellos fuego? Y ya está, Señor. ¿Saben por qué pasó esto? Porque Juan está siendo muy espiritual. ¿Por qué? Porque en 2 Reyes 1, 9 al 16, Elías tiene un problema con Samaria. ¿Y sabe qué? Cada vez que los samaritanos amenazaban a Elías, Elías decía, ¡ah, fuego! ¡Ah, fuego! ¡Ah, fuego! Y dice, si Elías podía hacer esto, ¿qué va a pasar con Jesús? Entonces Juan dice, no, yo me sé una historia. En donde los samaritanos no quisieron recibir al hombre de Dios. Y ahora que es Dios encarnado, oh, Señor, habilítame, pido fuego sobre ellos, ¡ya! Que mueran los samaritanos. Y Jesús los reta y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, pero son de un espíritu. ¿De cuál? Del Santo, de aquel que vino a salvar las almas. ¿A qué voy? Es que en Lucas vemos a Juan queriendo emular lo que hizo Elías, un hombre de Dios, con los samaritanos, que hizo caer fuego sobre los samaritanos. Pero ¿qué vimos de Juan en Hechos 8? Que se identifica con los samaritanos imponiendo sus manos sobre ellos. Que arriesga su vida predicándoles el evangelio de salvación a los samaritanos por amor, siguiendo los mandatos y el ejemplo de su Señor, Jesucristo. Y con Lucas, de ninguna manera hay un final abierto. Tenemos evidencia de la conversión de Juan, ¿sí? Ese Juan que antes había pedido fuego, que quería pedir fuego sobre los samaritanos, es el mismo Juan que ahora se identifica con ellos, que los ama y expone su vida para que ellos conozcan el evangelio. No hay un final abierto. Sabemos que Juan era hijo de Dios. Tenemos evidencia de la conversión de Juan. Pero con Simón el mago, no tenemos idea de lo que pasó. Un final abierto. Quiero hacer dos aplicaciones. Y acá aterriza el avión.
acá termina la prédica, 2 aplicaciones. Uno, de este pasaje, que es la aplicación hermenéutica. Tenemos que dedicar tiempo a estudiar la Biblia, toda, para diferenciar lo descriptivo de lo prescriptivo, lo excepcional de lo normativo. Cuando vos dedicas tiempo a estudiar la Biblia, estás dedicando tiempo a conocer y entender a Dios. Y Dios dice, si alguien se jacta, si alguien se gloría, que se gloríe de esto, que me conoce y me entiende. El Señor odia la jactancia, odia que alguien se gloríe en algo. Si te vas a gloriar de algo, el único permitido que te da Dios es que le conoces. ¿Y sabes cómo le vas a conocer? A través de la palabra. Entonces, diferenciar lo descriptivo de lo prescriptivo, lo excepcional de lo normativo, va a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque vas a caminar en la verdad y vas a ser un instrumento de Dios para que otros conozcan la verdad que trae libertad. Necesitas aprender a interpretar los textos a la luz del resto del texto. Es una necesidad tuya y de quienes te rodean. Necesitamos, como iglesia, todos aprender a interpretar un texto, diferenciando lo descriptivo de lo normativo, lo descriptivo de lo prescriptivo, sí, normativo, y lo excepcional de lo normativo. Cambia toda la vida cuando uno aprende a hacer esto. Uno necesita aprender a hacer esto. Esta es una aplicación que tenés que llevarte. Si vos no aplicas esto, la próxima vez que leas Hechos, vas a querer impartir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, vas a querer bautizar en el nombre de Jesús solamente, vas a meter la pata de un montón de maneras. Necesitas aprender a interpretar correctamente para aplicar correctamente. Y la segunda aplicación, las dos son prácticas. La segunda aplicación es esta: que tu vida no sea una incógnita, que no sea un final abierto. Con Simón no tenemos ni idea de lo que pasó. Vos podés tomar tu decisión y decir, me parece que se fue al infierno. Es válido. Otro podrá decir, me parece que no, por estas cosas. Es válido. Yo puedo tener mi corazón inclinado a un lado, vos podés tener el tuyo inclinado a otro lado, pero no sabemos qué pasó con Simón. Pero en que tu vida no sea una incógnita hacia dónde vas. Que no sea un final abierto. ¿Y qué pasó? Que un día llegue el día de tu muerte y este era o no era. Y no sé. Por un lado tenía estas cosas a favor, por otro lado tenía estas cosas en contra. Pero la verdad no tengo ni idea de qué lado de la cruz estaba. No tengo ni idea cuál es su destino eterno. Porque tienes cosas a favor y cosas en contra. Que tu vida no sea una incógnita, que no sea un final abierto, que cada uno de los que te conocieron al final de tu vida puedan decir que llevaste una vida digna del Evangelio de Cristo, como dice Filipenses 1:27. Lo voy a leer sin el texto. Que cada uno de los que te conocieron al final de tu vida puedan decir que llevaste una vida digna del Evangelio de Cristo. Que puedan decir con certeza quién era tu máximo tesoro, a quién amaste con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que no sea un misterio saber quién fue tu máximo amor, tu puerto seguro, tu roca de refugio, tu fortaleza, el dueño de tu tiempo, de tus fuerzas y de tus recursos. Y que ese sea Dios. Que el final de nuestras vidas sea visto sin misterio. Este hombre, esta mujer, fue de Dios y es de Dios y hoy está con Dios. Que no haya misterio sobre tu vida. Que sea fácil identificar quién es tu Señor, quién es tu dueño, quién es tu amor. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, la posibilidad que tenemos de leer tu palabra, de reflexionar sobre ella y también de vernos reflejados en ella, Señor. Rogamos, Padre, que nuestras vidas no tengan un final abierto, sino un final bien cerrado. Que sea evidente para todos que somos tuyos, que sos nuestro máximo amor, nuestro primer amor, nuestro refugio, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro dueño, nuestro todo. Ayúdanos, Padre, a vivir vidas dignas del Evangelio de Cristo. Que no haya duda
de qué pueblo somos, de qué lado de la cruz estamos. Señor, te ruego de que cada uno de nosotros se juegue por la fe, que se juegue por la identidad espiritual real. Que cada uno de nosotros sea una muestra clara de cómo Dios transforma corazones. Gracias por el ejemplo de Juan, gracias también por el ejemplo de Simón. Ayúdanos, Padre, a ser personas en las cuales es evidente que sos nuestro Dios, como Juan, y no ser personas como Simón, que dejan eso en duda, Señor. Te ruego que nos bendigas, que nos ayudes a conocerte más y mejor, para darte a conocer también más y mejor a otros. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a ser fieles hasta el final. Y que un día, despidiendo nuestros restos, los demás puedan decir que claramente vos sos nuestro Dios en esta vida y en la siguiente. Gracias, Padre, por tu amor derramado de tantas maneras, incluso registrando la historia del inicio de la iglesia, para que sepamos qué cosas tenemos que hacer y qué cosas debemos evitar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.